El 30 de marzo de 2025, Neptuno emprende el gran viaje de Piscis a Aries. Neptuno tarda 165 años en dar una vuelta alrededor del Sol y pasa unos 14 años en cada signo. Pero el paso de Piscis, la energía acuosa, al fuego ardiente de Aries es grande para Neptuno y va a ser muy significativo también para nosotros. Te doy la bienvenida a Descubriendo los Astros, un programa donde iremos desentrañando los misterios y los mensajes que las estrellas nos envían. A través de la astronomía descubriremos cómo funciona el universo y a través de la astrología descifraremos el mensaje que éste nos envía. Abre tu mente, cierra tus ojos y comenzamos. Neptuno está en conjunción con Mercurio, Venus, el nodo norte, Saturno e incluso vagamente con el Sol, por lo que hay una tremenda energía cuando entra en Aries. El punto cero de Aries se considera el más importante, es el grado más potente de todo el zodíaco que tiene 360 grados, porque es el primero, es la gran iniciación. Así que con Neptuno moviéndose hacia Aries en conjunción con toda esta hermosa energía y el nodo norte y el Sol y Saturno, es una gran bienvenida, un gran saludo a esta nueva dinámica, esta nueva energía que nos afectará a todo el mundo. La última vez que Neptuno cambió de signo fue hace 14 años, el 4 de abril de 2011, cuando se trasladó a Piscis desde la energía de Acuario. Esta fue una época en la que mundialmente todavía estábamos lidiando con el problema palestino-israelí. Es curioso cómo todavía sigue ahí el conflicto. Anteriormente, en 1861, cuando Neptuno estuvo por última vez en Aries, ¿qué estaba sucediendo entonces? Pues, curiosamente, Neptuno se trasladó a Aries en aquel entonces el 13 de abril de 1861. El 12 de abril de 1861 estalló la Guerra Civil Americana, por ejemplo. Hubo tremenda lucha y tensión entre el norte y el sur. También hubieron revoluciones en Europa. En el caso de América, pues fue por el tema de la esclavitud. También en el Imperio Ruso estaba el cambio en el que la servidumbre fue abolida. Un dato curioso es que todas estas revoluciones tenían que ver con la caída de una serie de sistemas feudales. Por ejemplo, en Rusia, el Imperio ruso empezó con la revolución que significaría la abolición de la servidumbre. En la guerra americana lo que se pugnaba era por la abolición de la esclavitud. Es decir, que cuando Neptuno se mueve a Aries tiene una gran fuerza liberadora. Pero hablemos un poco del planeta Neptuno, de su historia. Neptuno se descubrió en 1846 y fue descubierto porque notaron que Urano, que ya estaba descubierto, se estaba saliendo ligeramente de su órbita. Había como una especie de atracción gravitatoria y entonces descubrieron que se trataba de que había otro planeta y que además era enorme y lo llamaron Neptuno. Durante este tiempo, en 1846, hubo un tremendo aumento de interés en todas las cosas espirituales. Querían comprender qué era la conciencia. Querían comprender todos los diferentes reinos a los que podíamos ir. Querían comprender y aprender mucho sobre las tradiciones orientales y todo el conocimiento y los secretos que las tradiciones orientales guardaban en sí mismas. Fue una época de exploración y apertura del mundo espiritual, por lo que Neptuno se considera un planeta muy espiritual, y esto es realmente muy cierto. Normalmente, los nuevos planetas, los transpersonales que se le llaman, que se han ido descubriendo, se puede saber qué energía lleva, qué simbolismo, a qué se afecta el planeta, porque hay siempre cambios en la sociedad, hay cambios fuertes y potentes. La energía de Neptuno, en su resonancia más alta, es la energía espiritual más divina y hermosa. Es una energía muy transformadora, puede transmutar la negatividad en positividad, puede transmutar la energía más densa en una felicidad sublime. Se trata de la conciencia cósmica. Nos ayuda a elevar nuestra conciencia para que podamos ser uno con la conciencia divina.
Neptuno tiene mucho interés en que desarrollemos nuestras habilidades psíquicas, nuestra intuición, expandiendo nuestra capacidad de canalizar las energías divinas más altas y expandir nuestra comprensión y experiencia de empatía. También Neptuno se asocia con el glamour y con las expresiones artísticas a través de la música, a través de la escritura, a través del cine, la televisión. Muchos intérpretes y artistas tienen una fuerte presencia de Neptuno, pero entre estas hermosas energías que tiene Neptuno dentro de sí mismo, también hay algunas que son más difíciles, y es, por ejemplo, esa sensación real de no estar en la Tierra, no tener conexión con la Tierra, como estar viviendo siempre en un mundo de fantasía, un desapego totalmente indefinido de la realidad. También con Neptuno puede haber un sentimiento de engaño, de ilusión, pero una ilusión como un velo que te oculta la realidad. No solamente engaño entre personas, sino también entre la persona y la sociedad y el grupo. Por eso, en algunos cultos se dice que hay mucha energía de Neptuno, sobre todo cuando tienen que ver con sectas, con sociedades o tribus, o más que tribus, relaciones sociales que buscan, grupos sociales que buscan la reprogramación mental, el hacerte sentir que el mundo no te pertenece o que tú no perteneces al mundo. Y esto puede ser también una energía muy neptuniana. Tiene también una experiencia profunda del engaño. Cuando hay mucha energía de Neptuno, hay como un autoengaño. Y parece que tu pensamiento o el pensamiento colectivo, que es fantasioso, se vuelve como una realidad, se toma como si fuera lo real. Y esto es seguramente lo más complejo de esta energía neptuniana, que puede llevar a esa ilusión, a ese engaño, a pensar que lo que es un pensamiento, es una ficción, es una irrealidad, es realmente lo real. Y entonces ya no hay diferencia entre lo que es nuestra imaginación con lo material, lo que es verdadero. Es por eso también que Neptuno, la energía neptuniana, se asocia a las adicciones, a las drogas que nos llevan a evadirnos, así como a la enfermedad mental. Neptuno, por sus cualidades, rige a Piscis, es el nuevo regente de Piscis. Piscis está asociado con la casa 12, que históricamente y tradicionalmente está asociada con el confinamiento, las prisiones, con las instituciones mentales, incluso todo aquello que pueda restringir de alguna manera nuestro movimiento, y también tiene que ver con los secretos, los negocios en secretos, los espías, los que vigilan y todo tipo de actividades del inframundo, por así decirlo. Hasta el momento, Piscis ha estado en Neptuno durante 14 años, ha estado absolutamente a gusto y se sentía muy poderoso, ya que sus energías son totalmente complementarias. Pero echemos un vistazo atrás y veamos qué se ha experimentado así grosso modo durante estos últimos 14 años bajo la lluvia de Neptuno en Piscis. Algo que yo creo que es evidente es que desde 2010-2011, cuando pasó Neptuno a Piscis, la meditación ha vivido un gran boom. Los retiros de meditación, el yoga. Yo soy profesora de yoga. También, aparte de interesarme en los astros, he estado metida en ese mundo pisciano. En mi caso, por ejemplo, quiero ponerte este ejemplo para que veas cómo la astrología al final sí que nos afecta. Mi Piscis, mi energía pisciana, se encuentra en casa 2, que tiene que ver, entre otras cosas, con los recursos económicos y con el trabajo que tú tienes, que tú haces. Y yo soy profesora de yoga. Es decir, que en mi caso, por ejemplo, Neptuno ha tenido una gran importancia, esa fuente, esa energía en lo que es el ámbito profesional. Ahí es donde yo transmito ese Neptuno. Otra cosa que lleva a Neptuno, por ejemplo, en esta posición, en la casa 2, es la cierta clarividencia que también he podido vivenciar, por ejemplo, con los sueños lúcidos, los viajes astrales y demás. Pero en definitiva, muchísimas personas se han ido interesando en este tipo de áreas de la vida. El yoga, la meditación, conectar con lo espiritual, todos estos tipos de reinos de la conciencia humana se están explorando profundamente e incluso se han normalizado. Antes
antiguamente, recuerdo al principio de practicar yoga o este tipo de prácticas espirituales eran vistas con cierto tabú, ¿no? Me imagino que en los 80, por ejemplo, sería algo realmente extraño y como sectario y demás. Y hoy día es algo tan normal, tan del día a día. Algo que también ha tenido mucha potencia, es el despertar energético. Por ejemplo, la Kundalini. Tantas personas interesadas en esto del despertar de la energía. Bueno, en mi ámbito profesional he visto que han salido muchísimas técnicas y descubrimientos y demás para activar esta energía, para tener experiencias espirituales profundas que ayuden a abrir nuestro potencial espiritual y energético. Pero claro, como todo, siempre hay luz y hay sombra. También hemos tenido algunos aspectos más difíciles de Neptuno y Piscis en su máximo poder. Bueno, ha habido grandes engaños masivos, mucha desinformación, se han formado grupos de energía similares a cultos que están cumpliendo un cierto punto de vista de la vida, del mundo. También la adicción y el abuso de sustancias se ha disparado bastante y muchas de las drogas que hoy día circulan son muy adictivas y muy difíciles de dejar. Tenemos los casos de las conspiraciones, las conspiranoias, que hemos visto hoy día, a día de hoy todavía siguen teniendo como cierta fuerza. Ese pensamiento de que el mundo nos está engañando, creo que en estos últimos años lo hemos vivido de una manera súper intensa. O por ejemplo, algo curioso, el COVID, ¿no? Cuando empezó el COVID-19, tuvimos que ser confinados, algo muy de Neptuno y muy de Piscis. Tuvimos que sufrir por un bien mayor, esa sensación de estar presos en tu propio hogar, donde no podías salir, esa sensación, ¿no?, de enclaustramiento. También hemos vivido grandes inundaciones. Aquí en España hace poco, pues relativamente poco, vivimos una horrible inundación. Especialmente fueron en 2023 que Júpiter se unió con Neptuno. Pero de todas maneras, aunque no fuera exactamente en esa conjunción, siempre la energía de la conjunción sigue estando vigente un tiempo después. Y es que Júpiter todo lo que toca lo expande. Entonces se vivió esa absoluta expansión de todo lo que ya estaba sucediendo. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podría pasar ahora que entra Neptuno en el signo de Aries? Comienza el 30 de marzo de 2025, exactamente a las 20:39 horas. Así que en algunos de estos temas primero quiero explicar que Neptuno se encuentra saliendo de Piscis, que es el agua, y se está moviendo hacia Aries, que es el fuego primigenio. Así que va a haber un gran cambio elemental de elemento. Y normalmente, cuando hay un cambio tan potente, suele traer repercusiones para nosotros, para la sociedad. En este caso, una de las formas en que podría manifestarse es a través de fuego y sequías. Puede que la sequía sea algo potente que tenga lugar en el mundo. Y si no son sequías, también podría manifestarse como incendios forestales que no se puedan controlar. Por otro lado, también puede que haya algún cambio de liderazgo. Aries tiene que ver con el liderazgo, con ser el líder. Entonces puede que aquellas personas que sean valientes, que tengan coraje, ímpetu, sean los primeros, empiecen a tomar los liderazgos. Siendo Neptuno además un planeta que tiene que ver con lo espiritualizador, quizás ese liderazgo tenga más una raíz espiritual. Líderes o lideresas que conectan con el corazón de las personas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Neptuno, como decía anteriormente, puede conllevar una falta de discernimiento. Entonces pueden aparecer líderes, lideresas espirituales que sean de corazón y que tengan esa energía, pero también puede haber muchos líderes falsos que puedan engañar. De hecho, esto en el área de la espiritualidad constantemente se ve. De hecho, hay un proceso, yo también creo que puede manifestarse así, en el que esa energía, ese ímpetu de Aries también, ese fuego, también pueda mostrar lo que los líderes que se caen, que se diluyen, que se disuelven, como ese Aries, esa imagen del líder que se ve tal cual es y entonces cae. Hace poco, hace unos días, saltaba la noticia de un famosísimo gurú que está mundialmente por todas partes, que, bueno, no voy a citar, obviamente, pero que
pues es muy famoso, sus mensajes son muy famosos. Bueno, pues se descubre, no, sino que sale a la luz, bueno, pues sus métodos coercitivos y se está siendo acusado de delitos muy, muy graves, muy, muy graves. Y va cayendo. Hemos visto en los últimos años cómo muchos gurús están cayendo. Quizás porque ya esa energía de Aries que está quemando todo lo que es ficción empieza a salir, a manifestarse. Otra cosa interesante que pasa con Neptuno, por ejemplo, es la aparición de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial da una apariencia de realidad cuando es absolutamente una ficción. Tiene que ver mucho con este Neptuno, esta energía de Piscis que hace que lo irreal parezca que es lo real y nos lleva a la confusión. Bueno, hemos visto hoy día cómo hay vídeos de personas famosas que están totalmente manipulados, ¿no? Entonces ya tú no sabes muy bien qué es real y qué no. La energía de Neptuno en Aries también podría llevar a que ese punto de vista espiritual llevara a grupos de personas a formar nuevas sociedades, a emprender algo nuevo. Aries es la energía de lo primigenio, de lo nuevo, de lo que nace. Y quizás ahora que estamos viviendo en una época donde alzan la voz los que antiguamente eran marginados o disidentes, puede que sea un momento en el que desde esa conexión espiritual, o por no llamarla, no usar la palabra espiritual, sino conexión un poco más elevada, entender que eres una comunidad, formas parte de la comunidad y que puedes evolucionar con esa comunidad, pues pueda que inicien algo nuevo, algo. Puede ser fuera del sistema, quizás fuera del sistema, pero sí como hay una nueva línea que aparece en la sociedad, un nuevo grupo social. Pero otro elemento que también puede suceder aquí es la victimización, el victimismo, la sensación de que se es perseguido o serlo de hecho. Y esto también tiene que ver un poco con la energía de Piscis, que tiende a la victimización y pueda llevar a que se piense que lo divergente es perseguido. En definitiva, Neptuno es el velo entre lo real y lo ilusorio, el planeta de la intuición, de la espiritualidad y los ideales. Su energía al final es como la del océano, que puede ser un portal hacia lo sublime o un mar de confusión. En cada signo que atraviesa Neptuno colorea nuestros anhelos más profundos y nuestras inspiraciones y utopías. Como te decía, desde 2012, Neptuno, que entró en Piscis, su signo regente, nos sumió en la sensibilidad, la conexión espiritual, la disolución de barreras. Hemos visto el auge del misticismo, del arte etéreo, la empatía global, pero también hemos vivido momentos de confusión, de escapismo y de desilusiones masivas. Ahora, con su entrada en Aries, la energía va a cambiar de forma. De la entrega pasiva vamos a pasar a la acción, de la contemplación al impulso de luchar por lo que soñamos. El sueño se vuelve fuego. Aries, que es el primer signo del zodíaco, el pionero, el guerrero, el iniciador, va a ser la chispa que encienda la llama. Imagínate qué maravilla. Con Neptuno aquí, la espiritualidad se vuelve mucho más activa, hay acción y además más individual. Ya no depende tanto de la comunidad, sino que eres tú quien vas a tener que encender la chispa de tu espíritu. Ahora los sueños van a dejar de ser meras ideas y se van a transformar en batallas personales. ¿Qué podemos esperar? Pues, por ejemplo, un renacimiento del idealismo. Las personas van a sentir la necesidad de actuar sobre sus creencias en lugar de simplemente reflexionar sobre ellas. Seguramente haya un gran aumento de la búsqueda de la identidad espiritual, pero eso también va a poder llevar posibles crisis de identidad al no saber muy bien qué camino elegir. Podrán aparecer, como te decía, figuras carismáticas que incluso inspiren revoluciones, pero claro, como decía anteriormente, también van a aparecer líderes, lideresas que lo que van a vender son ilusiones. La figura del héroe, la heroína, aquí va a tener una gran importancia de esa creatividad audaz que va a aparecer en el arte, en la música, la cultura, que desafíen lo establecido y que se conviertan en eso, en heroínas, héroes de ese ámbito de la vida. Pero claro, también esto, como todo tiene sombras,
Puede también ocurrir que al estar en Aries, puede que tú empieces a iniciar algo, pero no tengas una finalidad. Quiero decir que se pueden dar idealizaciones de luchas sin fundamento, de entrar en guerra por guerrear, de el deseo de perseguir una visión sin detenernos a cuestionarlas. Y yo creo que hoy día también se está dando mucho esto, ¿no? De seguir a alguien o una idea, una ideología sin pararte y decir, pero bueno, a ver, ¿esto realmente tiene un sentido? ¿Realmente a mí me hace crecer o me beneficia? Puede que en este ciclo ya hemos visto que se dieron algunas guerras, cambios en la estructura social, de la esclavitud, de la servidumbre. Podría ser que al entrar en Aries, Neptuno, la humanidad despertara con una nueva urgencia de cambio. Puede que sea nuevas luchas por la identidad, por la redefinición del liderazgo y movimientos que busquen cambiar, transformar la sociedad con valentía. ¿Y cómo podemos navegar este tránsito? Pues para aprovecharlo, primero, escucha tu intuición, pero ponla a prueba con acciones concretas. No te dejes llevar por impulsos fugaces, dale forma a tus sueños con paciencia. Pregúntate antes de seguir a un líder, a una lideresa, ¿es una guía o es una ilusión? Intenta no dejarte llevar por ese ímpetu, sino hacer un poquito de pensamiento crítico. Y luego encuentra tu propia causa, pero recuerda que no todas las batallas necesitan ser luchadas, no estés ahí obcecándote. A veces está bien dejar que algo pase y dejarlo fluir y ya está, no tienes que enfrentarte a todo y a todos. En definitiva, Neptuno en Aries es un despertar, es como la niebla disipándose para revelar la chispa de un nuevo comienzo. ¿Qué sueños nos llamarán a la acción? ¿Qué parte de nuestra vida podemos sentir que es momento de dejar de imaginar y que empiece a ser creada? La historia está a punto de escribirse y tú eres parte de tu propia historia. Así que, cuéntame, ¿cómo crees que se manifestará este Neptuno en Aries en la vida, en tu vida, en la sociedad? Te leo en comentarios, me encantará leerte. Yo soy Miriam y estoy encantada de haber compartido este espacio de tiempo contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te gustaría saber cómo era tu cielo el día que naciste o en ese momento que es importante para ti? Pues ahora tienes la oportunidad de obtener tu mapa natal, en el que hago una fotografía de tu cielo donde nombro cada constelación, cada estrella, para que tengas ese recuerdo inolvidable. Puedes entrar en www.descubriendolosastros.com y ponerte en contacto conmigo. Que las estrellas guíen tu camino.